Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Señor Curbelo, qué gusto que nos pueda acompañar en De Buena Fuente con Marian esta tarde. Buenas tardes, qué gusto estar contigo, Marian, y con tu audiencia en un día precioso aquí en el, ¿verdad? en el sur de la Florida. Nos han regalado un viernes maravilloso de comienzo de primavera. Ayer empezó la primavera y hoy nos sonríe con este tiempo fresquito, pero con este sol hermoso de nuestra ciudad, ¿no? Así es, así es. A ver, ¿cómo empezamos esto? Porque está claro que obviamente los medios más liberales han puesto el grito en el cielo, ya están tratando de buscarle los tres pies al gato, como se suele decir, pero esto es algo que durante mucho tiempo se dieron cuenta que no funcionaba el manejo a nivel federal y hubo varios presidentes, creo que empezó además esa pugna por el propio Reagan, me decía mi compañera ahora, que intentaron volver a devolver esa potestad a los estados. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, Marian, primero hay que entender que hoy en día, existiendo el Departamento de Educación Federal, solo entre un 8 y un 10% de los fondos que reciben cada colegio público provienen del gobierno federal. Uh-huh. La función de educar a los niños, a los jóvenes, es principalmente una función estatal, siempre lo ha sido. La Constitución de Estados Unidos no le da un papel al gobierno federal en el tema de la educación. Ese derecho, esa responsabilidad, bajo la 10ª enmienda, recae sobre los estados. Y así es, en todos los estados del país, aproximadamente entre un 8 y un 10% de los fondos que reciben las escuelas son del gobierno federal. El 90% proviene de los estados. Y así es aquí en la Florida. Así que ya para empezar, estamos hablando de una porción bien pequeña de lo que es la inversión educativa en Estados Unidos. Segundo, el hecho de que el departamento cese de existir, que por cierto el presidente lo puede ir desmantelando, pero no lo puede eliminar, claro, sin que el Congreso lo autorice. El Congreso de Estados Unidos, por la Constitución, es el que autoriza y financia los departamentos del gobierno. El Ejecutivo puede hacer cambios, pero no los puede eliminar, ni puede crear nuevos departamentos tampoco sin la autorización del Congreso. Pero al disminuir este departamento o al hacer recortes, eso no quiere decir que esos fondos federales van a dejar de llegar a los colegios. Eso solo quiere decir que se está disminuyendo, ¿no?, la burocracia, que quizás sí hayan menos empleados federales, pero el gobierno federal puede seguir enviando esos fondos a los estados. Hay algunas funciones que sí son importantes, por ejemplo, garantizar que no haya discriminación en la educación. El gobierno federal se ha ocupado de eso a través de las décadas. También hay programas para apoyar a los niños que tienen dificultades en el aprendizaje, niños que tienen, por ejemplo, problemas de autismo, ¿no? Lo que se le llama aquí la educación especial, special education. El gobierno federal tiene un papel y, de acuerdo a todo lo que yo he visto y leído, este gobierno, esta administración del señor Trump sigue comprometida con apoyar, ¿no?, todos esos programas. No se trata de disminuir la inversión en la educación, solo se trata de reformar lo que es el gobierno federal para que sea más eficiente, para que haya menos mal gasto. Así que ya veremos cómo todo esto termina, pero yo estoy de acuerdo contigo que no es el momento de sonar la alarma ni de decir que ahora esto va a ser un desastre y que los niños van a sufrir. Yo no creo que nada de esto va a pasar. No, yo creo que tampoco, además, quiero decir, esto ya era una decisión que se venía hablando desde hacía muchísimos decenios. Fue el propio Reagan el que decidió que debería regresar nuevamente, como yo estaba comentando, a los estados. Estaba escuchando incluso una entrevista ayer de Linda McCohen, la nueva directora del Departamento de Educación, que hablaba sobre su visión de eliminar el departamento, que lo van a hacer paulatinamente, pero consideraba que esto iba a ser realmente lo mejor. Y es una mujer que ha manejado empresas, desde SBA hasta empresas que son importantes, y decía que la forma en la que se estaba manejando no era ni productiva
equitativa ni satisfactoria para los estudiantes. Y de hecho ha salido una encuesta ahora que quiero compartir con usted, Carlos. 24% de la nación americana, no estoy hablando de estados, está en desacuerdo totalmente en cómo se ha manejado la educación, frente a un 73%. 24% estaban de acuerdo frente a un 73% de la nación americana que estaba en desacuerdo en cómo se estaba manejando la educación. Esta misma encuesta muestra un apoyo de casi el 82% al common sense en las agendas populares que está manejando el presidente Donald Trump. Sí, mira, yo, y se lo he dicho a algunos amigos demócratas, el defender el status quo en cuanto al gobierno federal, en cuanto a cualquier gobierno, pero especialmente el federal, no es una posición política que va a ser premiada, ¿no? Porque los votantes quieren ver reformas, quieren ver recortes, quieren ver mayor eficiencia. Mira, por supuesto, en todo este proceso pueden haber errores. Claro, por supuesto. A cualquiera se le puede ir la mano. Eso, por supuesto. Eso es natural y eso ya los votantes decidirán, ¿no? Cómo termina todo esto. Pero indiscutiblemente que hay mucho apoyo en el país, mucho interés en ver cómo el gobierno, a todos los niveles, pero especialmente en este caso, ¿no? El gobierno federal, cómo puede funcionar de una manera que sea mucho más eficiente. Sabemos que hay mucha frustración, no solo con la educación, con muchos temas. El gobierno como que siempre está atravesado. Y el gobierno debe existir para servir a la población, no para crear obstáculos, ni para malgastar, ni para no alimentarse el mismo. ¿Me entiendes? Así que yo creo que ese es un sentir que no solo todavía es popular, pero que ayudó a Donald Trump a ganar las últimas elecciones. Quiero darles algunos datos para aportar a lo que estamos hablando con el excongresista Carlos Curbelo. Fíjense ustedes que desde que el Departamento de Educación abrió sus puertas en 1980, ha supervisado una era de estancamiento y disminución en el rendimiento de los estudiantes, a pesar de más de billón con B de dólares en gasto federal. Los puntajes de los exámenes se han estancado y millones de estudiantes permanecen atrapados en escuelas fallidas que están dirigidas por el gobierno. En lugar de proporcionar soluciones reales, el departamento ha priorizado con demasiada frecuencia la microgestión federal en lugar del apoyo para un aprendizaje que sea significativo. Ha exigido perpetuamente aumentos presupuestarios más allá de lo que el Congreso ha asignado, y todo sin demostrar un retorno de la inversión en forma de mejores resultados de aprendizaje estudiantil. Sin embargo, a pesar de todo, el gasto del gobierno federal, pocos maestros, estudiantes o padres pueden identificar cómo el trabajo del departamento les beneficia. Antes de la directiva de Trump para que los empleados federales regresaran a la oficina, muchos empleados del departamento ni siquiera se presentaban en la oficina. Algunos habían movido cientos de millas de sus estaciones de trabajo. La supervisión federal es profundamente impopular en los 50 estados. Una cuarta parte de los maestros citan las reglas del lugar de trabajo como una de las principales razones por las que dejan la profesión. Es decir, esto realmente tienen mucha razón en el comunicado que estaban mostrando. Es muy difícil que tú estés pidiendo más dinero en el Congreso, pero que los resultados sean realmente tan pobres, tan nefastos, porque los puntajes de los estudiantes no han ido increciendo, han ido muy por el contrario, muy hacia abajo. Mira, Marian, y esto volvemos al punto original de que la Constitución reserva, ¿no?, el tema de la educación para los estados, y cuando único, yo te digo, cuando único, y yo estuve en el Congreso, lo vi también aquí en la Junta Escolar, cuando único el gobierno federal de verdad hizo un apoyo que se sintió en cuanto a la educación pública fue cuando emularon las reformas que Jeb Bush inició aquí en este estado como gobernador, que aquí empezaron a mejorar mucho las escuelas, que antes aquí los niños se graduaban sin poder leer y a nadie le interesaba, y Jeb Bush empezó a cambiar eso. Su hermano en el estado de Texas también, había un gobernador en Michigan
John Engler, muy popular, republicano, que también. Entonces el gobierno federal dijo, miren lo que están haciendo estos republicanos, vamos a tratar de promover esto a través de todo el país. Y ahí esto fue, imagínate, ya hace más de 20 años, ¿no? Pero hubo una época que sí se empezó a mejorar la educación, se introdujo el concepto de pagarle a los maestros de acuerdo a su actuación, ¿no? De acuerdo al rendimiento de sus estudiantes, y se empezaron a exigir ciertas pruebas básicas, ¿no? Para lo básico, ¿no? Para saber que los niños sabían sumar, restar, multiplicar, el álgebra, que podían leer y contestar preguntas. Durante esa época, sí hubo contribuciones, pero volvemos a lo mismo. Las innovaciones, las reformas siempre nacen en los estados. Y el gobierno federal sí puede, como yo te describí, ¿no? Ciertos programas y asegurar la no discriminación y todo lo demás, pero para eso hace falta un departamento entero, porque el gobierno federal hacía eso antes, lo que esas oficinas estaban dentro de otros departamentos, por ejemplo, el departamento de trabajo, el departamento de salud, que se ocupaban de ciertos elementos de las escuelas. Así que el gobierno federal se ha convertido en un monstruo enorme, y los padres fundadores de este país nunca tuvieron esa visión. No. Ellos querían que la gran mayoría del poder en el país residieran los estados y que el gobierno federal se ocupara de las cosas básicas, por ejemplo, la defensa nacional. Eso es algo que los estados no lo pueden hacer competentemente, ¿no? La infraestructura, si hace falta un sistema de carreteras nacional como el que tenemos, todas las cosas obvias, ¿no? Que un estado no se puede ocupar y que hace falta cierto nivel de coordinación. Pero en cuanto a la educación, yo de verdad creo que mientras más cerca esté el gobierno a los padres, a los maestros, a los directores, a los niños, más eficaz. Por supuesto. Pero aparte, esta gente está poniendo el grito en el cielo, porque a medida que se comience a cumplir con esa orden ejecutiva, es obvio que lo primero que se va a hacer es desmantelar esa agenda de diversidad, la famosa Agenda Day de la última administración. Se va a reorientar la aplicación de los derechos civiles para que se protejan a todos los estudiantes, porque esto es muy lindo. Entonces se quejan de un montón de cosas, pero todavía no he visto una sola demanda en una corte por parte de ninguno de ellos diciendo cómo están acosando a los estudiantes judíos, a los estudiantes que no pueden llegar a su universidad, que se ven perseguidos como si esto fuera la Alemania nazi. No he visto ninguno que esté en estos momentos en ninguna corte, así que yo creo que se va a reorientar la aplicación de los derechos civiles para proteger a todos los estudiantes del acoso y la discriminación, incluyendo a esos estudiantes judíos que también estudian en campus universitarios, y a las atletas femeninas también en el campo y en el vestuario, porque ellos también tienen derechos civiles, muy a pesar de lo que la administración anterior ha dicho. Así que le agradezco muchísimo, Carlos, que haya estado con nosotros.